Hola y bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy traemos un desglose que, de verdad, está lleno de energía sobre uno de los textos clásicos de autoayuda y negocios más influyentes de toda la historia, Piense y hágase rico, de Napoleon Hill. En lugar de leernos un manual denso y académico, vamos a ir directamente al grano para examinar los conceptos fundamentales de esta obra maestra. Nuestra mente es una herramienta absolutamente increíble y hoy vamos a repasar paso a paso cómo esta fuente histórica afirma que funciona realmente para alcanzar el éxito. Vamos a ello. Pensemos en esto un segundo. ¿Qué secreto transformó a 500 personas corrientes en millonarios? Es una cifra que impacta bastante, ¿verdad? Y sirve como el gran gancho de esta obra. El material original que estamos analizando afirma, de manera súper rotunda, que alberga una fórmula legendaria. Un secreto transmitido nada más y nada menos que por el famosísimo magnate del acero, Andrew Carnegie. Según el texto, esta fórmula no se enseña en las escuelas tradicionales, pero fue el catalizador indiscutible de algunas de las fortunas más masivas del siglo XX. Vale, vamos a sumergirnos de lleno en esto. Sección 1. El secreto de Carnegie. Y es que el concepto de un secreto tácito, casi oculto entre líneas, es la verdadera fuerza motriz de todo este texto. El autor argumenta que este principio jamás será masticado en una sola frase para que alguien lo memorice y ya está. No, exige ser descubierto. Y señala algo súper específico aquí. Esta fórmula para el éxito exige pagar un precio. Según la fuente, este secreto jamás puede comprarse con dinero, y curiosamente la educación académica tradicional tampoco tiene mucho que ver con él. Solo se revela a aquellas personas que de verdad emprenden una búsqueda intencionada y que están mentalmente preparadas para recibirlo. O sea, es puramente una cuestión de receptividad y de pasar a la acción. Así que el punto crucial es que los pensamientos no son simples ideas pasajeras, sino que pueden llegar a convertirse en realidades físicas. Esto nos lleva a la sección 2. Los pensamientos son cosas. Para ilustrarlo de una forma muy visual, el libro nos cuenta la historia histórica de Edwin C. Barnes. Imaginemos la escena. Este hombre llegó al laboratorio de Thomas Edison en un tren de mercancías, con aspecto de ser un auténtico vagabundo, pero en su cabeza tenía un único pensamiento obsesivo. No iba a pedirle trabajo a Edison, iba a presentarse para hacer negocios y ser su socio. Empezó desde lo más bajo, barriendo suelos como chico de los recados con un salario insignificante. Pero la cosa cambió cuando Edison inventó la máquina de dictar. Su propia fuerza de ventas no creyó en ella, pero Barnes vio ahí su gran oportunidad. La vendió con un éxito tan brutal que al final ese pensamiento singular se hizo realidad tal y como lo imaginó. Se convirtió en el socio comercial del gran inventor. Pero claro, ¿qué pasa cuando la perseverancia flaquea ante el primer obstáculo? Pensemos en una medida súper concreta, 1 metro. Representa la dramática historia de Arroyer Darby. En plena fiebre del oro, el tío de Darby descubrió una beta súper prometedora. Invirtieron absolutamente todo lo que tenían en maquinaria pesada. Pero de repente, ¡puf!, la veta de oro desapareció. Siguieron perforando a ciegas, se desesperaron por completo y acabaron abandonando la mina, vendiendo la maquinaria a un chatarrero por 4 duros. Pues bien, ese chatarrero fue muy listo. Contrató a un ingeniero y descubrió que la veta continuaba a exactamente 1 metro de donde la familia Darby había dejado de picar. 1 metro. Y aquí viene la gran advertencia del texto. Una de las causas más comunes del fracaso es el hábito de abandonar cuando uno se ve presa de una frustración temporal. Lo fascinante es que el material nos cuenta que Darby aprendió muchísimo de este doloroso revés. Más adelante utilizó ese enorme fracaso como motor para alcanzar un éxito estratosférico en la industria de los seguros de vida. Básicamente tomó la decisión inquebrantable de nunca, jamás, aceptar un no como respuesta definitiva. Pasemos a ver cómo esto va construyendo algo mayor, porque los meros pensamientos no bastan, tienen que evolucionar hacia algo apasionado. Entramos en la sección 3, el poder del deseo. El libro define este concepto de deseo ardiente de una manera muy estricta. No estamos hablando de tener la simple esperanza de que las cosas mejoren. Se define concretamente como una obsesión definida y palpitante que trasciende cualquier otra esperanza, anhelo o limitación natural. Según el autor, quemar las naves, quedarse sin opción de retirada y cultivar este estado mental casi obsesivo es el verdadero y único punto de partida de cualquier gran logro. Entonces, ¿cómo pasamos de toda esta filosofía a la práctica diaria? Pues el autor establece 6 pasos muy mecánicos que, afirma, son el motor práctico detrás del famoso secreto. Primero, fijar una cantidad exacta de lo que se desea lograr. Segundo, determinar qué se va a dar a cambio, porque el texto insiste en que nadie da duros a 4 pesetas. Tercero, establecer un plazo límite súper definido. Cuarto, crear un plan preciso y empezar a ejecutarlo ya mismo, se esté completamente listo o no. Quinto, escribir todo esto en un enunciado clarísimo. Y sexto, leer este documento en voz alta 2 veces al día, sintiendo de verdad que el objetivo ya es una realidad.
Todo este proceso nos conduce directamente a la sección 4, la fe y la autosugestión. Estos son los mecanismos psicológicos clave del texto. El libro define la autosugestión como ese agente de comunicación directo entre la mente consciente y el subconsciente, y detalla que estos métodos son vitales para incrustar ese deseo ardiente en lo más profundo de la mente. El argumento central es que el ser humano tiene el poder de alimentar voluntariamente a su subconsciente con pensamientos constructivos. Funciona como un puente, donde la repetición deliberada planta literalmente las semillas del éxito. Y esto ilustra de maravilla cómo el libro intenta dar un sistema estructurado a ideas abstractas mediante una fórmula de la confianza en uno mismo. En lugar de soltar el típico consejo de tienes que tener más confianza, nos exige acción perseverante, concentrarse a diario en crear una imagen mental nítida, dedicar tiempo innegociable a cultivar esa autoconfianza, mantener siempre un propósito definido por escrito y, muy importante, asegurarse de que cada éxito se construya siempre sobre una base de estricta justicia y beneficio mutuo. Eso sí, el texto lanza una advertencia bastante seria sobre cómo funciona esto en la realidad. El subconsciente es una fuerza completamente neutral. Trabaja a ciegas con el material que le damos. La fuente informa imparcialmente que el pensamiento negativo cogerá los miedos y las dudas, y los traducirá en infortunio y pobreza material con la misma rapidez con la que el pensamiento positivo creará fe y prosperidad. O sea, la elección de qué pensamientos dejamos entrar recae enteramente en el individuo. Y por fin entramos en el último pilar de nuestro análisis. Sección 5. El conocimiento especializado. Porque claro, la fe, el deseo y la autosugestión son motores mentales increíbles. Pero la obra insiste en que se quedan totalmente cojos si no hay información práctica detrás. Hill marca una diferencia enorme aquí. El conocimiento general, el típico de las universidades, puede ser súper amplio y académico, pero rara vez está organizado para generar riqueza práctica. En cambio, el conocimiento especializado sí lo está. Es información específica, organizada con inteligencia y dirigida a un plan de acción 100% práctico. Y aquí el texto suelta una frase que desmonta un mito gigante. El conocimiento es solo poder en potencia. Solo se convierte en poder real cuando se organiza en planes definidos. La fuente argumenta, de forma súper contundente, que una persona educada no es una enciclopedia andante, sino alguien que sabe cómo adquirir y aplicar ese conocimiento. Ponen el famosísimo ejemplo de Henry Ford en un juicio. Cuando un abogado intentó humillarle llamándolo ignorante, Ford le soltó que en su escritorio tenía una hilera de botones. Apretando el correcto, podía llamar a los mayores expertos del país para responder cualquier duda técnica. Él no necesitaba memorizarlo todo, simplemente sabía organizar el conocimiento especializado de su equipo. Brillante. Para que veamos la magnitud de este concepto, la obra comparte una de las anécdotas financieras más espectaculares de la historia, la creación de la United States Steel. Todo empezó en una cena donde Charles M. Schwab, un joven ejecutivo, se marcó un discurso magistral de 90 minutos. Usando su enorme conocimiento especializado y una labia impresionante, logró captar la atención del todopoderoso banquero J.P. Morgan. Tras una tensa reunión de madrugada repasando datos técnicos, Morgan quedó tan convencido que acordó comprar el imperio de Andrew Carnegie. Y así, de una tacada nació una corporación de $1.000 millones. Para ponerlo en perspectiva, el resultado monetario de aquella noche fue una cifra sencillamente dramática: $600 millones. Y hablamos de principios del siglo XX. El autor informa con muchísimo entusiasmo que esta auténtica barbaridad de beneficio se atribuyó directa y enteramente a la ejecución impecable de una sola idea, perfectamente organizada por la mente de Charles M. Schwab. Es literalmente el conocimiento especializado llevado a su máxima expresión. Para ir atando cabos y unir todos los bloques que hemos analizado, el texto sugiere que el legendario secreto de Carnegie no es un truco de magia, sino el efecto compuesto de todos estos elementos trabajando juntos. Se necesita una idea definida, impulsada por un deseo brutal, sostenida a diario por la fe, canalizada mediante la autosugestión y, como golpe final indispensable, ejecutada en el mundo real mediante el conocimiento especializado. Todo el paquete completo. Y para cerrar este análisis, nos quedamos con una pregunta superpoderosa, que resuena en cada página de este libro. ¿Qué genio yace dormido esperando ser despertado en la mente por una sola idea definida? Es un pensamiento que de verdad invita a reflexionar sobre el enorme potencial que, según esta obra histórica, todos llevamos dentro sin explotar. Esperamos que este recorrido estructurado por los principios de Hill haya servido para ver estos conceptos bajo una nueva luz. A seguir aprendiendo y nos vemos en la próxima.